Hola a todos, bienvenidos a Muy Personal. Hoy tenemos un tema que nos toca a todos y es ¿qué es y qué no es el perdón? Hablaremos de esos momentos en los que nos cuesta perdonar a quienes nos han lastimado, cuando no sabemos cómo pedir perdón y también de esa lucha interna por perdonarnos a nosotros mismos. ¿Te has sentido atrapado en alguna de estas situaciones? Quédate con nosotros porque vamos a explorar cómo liberarnos del peso del resentimiento y dar un paso hacia la sanación. Comencemos. Muy personal. Todos en algún momento hemos querido a otros, ya sea de pequeñas o grandes formas. También hemos sido lastimados por personas que amamos, por familiares, por amigos, por parejas, inclusive por personas que no conocíamos. Hemos sido dañados directa o indirectamente por el odio de los grupos armados, las guerras, por la ambición de entidades gubernamentales y lastimosamente hasta por organizaciones que dicen proteger los derechos del ser humano. ¿Para qué nos seguimos haciendo daño unos a otros? ¿Por qué seguimos creyendo que la respuesta al mal del mundo es con más odio? Matthew Ricard, en su libro En defensa de la felicidad, señala que no solemos considerar a un criminal como la víctima de su propio odio y mucho menos comprender que el deseo de venganza que pueda surgir en nosotros proceda fundamentalmente de esa misma emoción que ha llevado al agresor a lastimarnos. Según los expertos, el odio es el verdadero veneno y si no somos conscientes de cómo la ira se va transformando en este sentimiento, pues podemos terminar en la posición del criminal víctima de su odio. Aprisionado, destruido, sin paz, reproduciendo una cadena interminable de dolor. El autor también menciona que esto no significa que no podamos sentir una profunda repulsión hacia la injusticia, la crueldad, la opresión y los actos perjudiciales o luchar para que no ocurran. Podemos hacerlo sin caer en las garras del odio y la venganza y más bien intentar sentirnos motivados por una profunda compasión tanto hacia el sufrimiento de las víctimas como de los victimarios. Guardar rencor, culpabilizar, aferrarse y detenerse demasiado en las heridas lastima nuestra felicidad y tiene un efecto considerable en nuestro bienestar físico y psicológico. Los estudios han demostrado que el perdón es una forma más efectiva de responder reduciendo el estrés y fomentando la felicidad. Sin embargo, cómo reaccionemos ante esas heridas depende de nosotros. Perdonar es una elección y es un proceso. Sin embargo, el dolor y las decepciones son inevitables, pero no por eso estas deben controlar nuestras vidas. Pero yendo un poquito más profundo, hablemos del significado propiamente de qué es el perdón. Dacher Kellner, psicólogo social y profesor de la Universidad de Berkeley, menciona que hay 4 componentes que nos ayudan a definir y medir científicamente el perdón. El primero es la aceptación de que ha ocurrido la transgresión o daño que alguien nos ha hecho. El segundo es la disminución del deseo o urgencia de buscar venganza o compensación. El tercero, y sobre todo cuando se trata de conflictos menores o con personas cercanas y que se pueda retomar la relación, es el deseo de acercamiento, disminución en el distanciamiento o evasión de la otra persona. Y finalmente, el cuarto componente pues implica un cambio en los sentimientos negativos hacia la otra persona, como por ejemplo el aumento de la compasión y el entendimiento de su propio sufrimiento, dolor o ignorancia o confusión que lo haya llevado a herirnos. Contrario a lo que suele pensarse, el perdón también nos permite establecer los límites que sean necesarios para protegernos de volver a experimentar daño por parte de otras personas. Jack Kornfield, psicólogo y maestro budista, define el perdón como la resolución de no permitir que la transgresión vuelva a suceder, es decir, de protegerse a sí mismo y a otros. Perdonar no significa hablar con o relacionarse con la persona que lo traicionó necesariamente. No se trata del otro, ni tampoco de un deber, es una forma de acabar con el propio sufrimiento. El perdón puede exigir justicia y decir no más. El autor también menciona a su vez que no es sentimental ni es rápido. Para él perdonar es un proceso profundo del corazón que puede llevar un largo tiempo y puede ser difícil, tanto cuando se trata de perdonar a otros como a nosotros mismos. Pero es un proceso que nos libera y nos permite amar. A su vez, el perdón también involucra el duelo por la pérdida de las cosas que no funcionaron como queríamos.
y de dejar de esperar un mejor pasado, porque pues ya pasó, ya está hecho y no se puede cambiar. Ese duelo y ese dolor tienen un gran valor porque, como bien lo menciona el autor, dice que algunas veces las cosas que nos hacen vulnerables son aquellas que dan apertura a nuestro corazón y nos llevan de regreso a lo que más importa, al amor y a la vida. Pero ahora hablemos de qué no es el perdón. Bueno, pues perdonar no significa olvidar la forma en que otros lo han herido, ni significa necesariamente reconciliarse o relacionarse con la persona que lo lastimó. Tampoco significa aprobar su conducta o su ofensa, ni absolverlo de su responsabilidad. Perdonar tampoco es debilidad o signo de sumisión. El perdón, en cambio, requiere de coraje, significa dejar de hacer a alguien constantemente responsable de su bienestar emocional y cambiar su actitud hacia esa herida original de manera que no continúe lastimándolo. Implica también soltar la carga que lleva de esa persona que lo ha herido, pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que en realidad también nos cuesta muchísimo perdonarnos a nosotros mismos, ya sea por una mala decisión, por permitir ciertas conductas, por no tener límites, por ser demasiado condescendientes, por ser muy buena gente, en fin? Y para hablar de ese punto específico hay una frase de Tony Robbins que dice así: no importa cuántos errores hayas cometido o cuán despacio estés progresando, aún así estás por delante de aquellos que no lo intentan. Esta frase realmente enaltece la proactividad, el no quedarse de brazos cruzados y atreverse a correr riesgos. Sin embargo, aún así, la perspectiva de cometer ciertos errores nos puede asustar muchísimo. A veces el miedo es tan grande que nos paraliza y decidimos no avanzar. En otros casos nos arriesgamos pero fallamos, entonces no logramos asumir el error, sino que lo cargamos en el saco de nuestras culpas, que se hace cada vez más pesado y nos impide seguir adelante. Un estudio muy interesante realizado en la Universidad de Carleton arrojó que aprender a perdonarnos no es un acto meramente simbólico, sino que tiene implicaciones prácticas para nuestra vida. Estos psicólogos, escuchen bien, les dieron seguimiento a 119 estudiantes universitarios a lo largo del primer año de sus carreras. Y todos tenían algo en común. Habían procrastinado demasiado durante el primer semestre, habían estudiado muy poco y como resultado pues obtuvieron pésimas calificaciones en los exámenes de esa etapa. Sin embargo, perdonarse ese error fue crucial para cambiar su forma de afrontar los exámenes del siguiente semestre. Los psicólogos notaron que quienes seguían atascados en la culpa obtuvieron peores calificaciones. Sin embargo, quienes lograron perdonarse y seguir adelante, adoptaron una actitud más proactiva, procrastinaron menos y al final pues mejoraron su rendimiento académico. Estos psicólogos están convencidos de que el perdón nos permite movernos más allá del comportamiento inadaptado y centrarnos en el futuro, sin que la carga de los actos pasados pueda obstaculizar el presente. También se debe tener en cuenta que el sentimiento de culpa genera la tendencia a evitar ciertas conductas, tareas y ciertas personas. En la práctica, como esa culpa se encuentra activa, pues tendremos la tendencia a evitar situaciones similares en el futuro que nos puedan generar aún más culpa, ya que las asociaremos con algo negativo. Al contrario, cuando logramos perdonarnos, esas situaciones dejan de ser un problema y no tenemos razones para evitarlas, sino que nos animamos a enfrentarlas. Ahora quiero compartirles las 5 fases imprescindibles de la sanación emocional para que logre iniciar su proceso de perdón o reconciliación con usted mismo o usted misma. En primer lugar, darse cuenta del error. La primera fase para perdonarse a sí mismo consiste en comprender la verdadera magnitud de lo que hemos hecho. No tiene sentido negar el error porque pues no desaparecerá. Tampoco tiene sentido inventar excusas para nuestro comportamiento porque esto solo nos mantendrá en un estado de negación permanente. Simplemente debemos asumir que hemos cometido un error. Ese momento puede ser doloroso porque es probable que por primera vez seas plenamente consciente del daño que has causado. Sin embargo, es importante que no le temas al sufrimiento, que no niegues el dolor. Es importante sentirlo y asumirlo como una etapa necesaria en el camino hacia la sanación emocional. La segunda fase es comprender nuestro papel. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que somos conscientes del error, ha llegado el momento de evaluar las consecuencias del mismo, tanto para nosotros como para las personas que están involucradas. Sin embargo, no se trata de comenzar una cacería de brujas en la búsqueda de culpables, sino tan solo de asumir nuestra cuota de responsabilidad en lo ocurrido. Esta es una fase complicada porque lo usual es que tendamos a sobredimensionar nuestro papel.
Pues porque estamos embargados por la culpa y esto nos resulta difícil realmente darnos cuenta de que aunque el error puede haber sido nuestro, probablemente han confluido diferentes circunstancias que nos han empujado en esa dirección. Por supuesto, el objetivo tampoco es buscar excusas, sino tan solo comprender por qué tomamos esa decisión. Es probable que nos percatemos de que hemos actuado de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las circunstancias, nuestro nivel de madurez y la información que no conocíamos pues en ese momento. La tercera fase es aprender la lección. Dan Sullivan afirmaba que todas las experiencias están compuestas por dos partes, la parte que funciona y la que no lo hace. Una vez que identificamos ambos aspectos, somos capaces de encontrar nuevas maneras para maximizar la parte que funcionó y pues eliminar lo que no funciona. Esto significa que incluso de los errores podemos aprender algo. Cada experiencia encierra una lección de vida. Si solo nos limitamos a experimentar dolor y culpa, la experiencia pues habrá sido en vano. Al contrario, si somos capaces de encontrar la enseñanza, saldremos fortalecidos, seremos más resilientes y estaremos mejor preparados para afrontar el futuro. Por lo tanto, pregúntate qué puedes aprender de tu error de cara al futuro. La cuarta fase es tomarlo con sentido del humor. Cuando estamos inmersos en una situación complicada o cuando nuestro error nos parece demasiado grande, es difícil encontrar el vis cómico. Sin embargo, aprender a reírnos de nosotros mismos es esencial para afrontar los problemas. De hecho, Shakespeare decía que reírse de nuestros propios errores puede alargar nuestra vida. Y no se trata de minimizar el daño o el error a través de la risa, sino de ser capaces de verlo bajo otra perspectiva, de asumir la distancia emocional necesaria como para ser capaces de reírnos de nuestras preocupaciones, de nuestras actitudes o nuestros comportamientos. De hecho, si miras hacia atrás y recuerdas cuánto te asustaba un profesor o cuánto te preocupaba el primer beso, pues es probable que se dibuje una sonrisa en tu rostro porque ahora te resulta hilarante lo que en el pasado te preocupaba. De la misma forma, lo que hoy te preocupa, mañana será agua pasada. Y la última fase es pasar la página y seguir adelante. Una vez que hemos aceptado el error y hemos aprendido la lección, pues no nos queda sino pasar la página. No tiene sentido continuar atascados en ese mismo capítulo de nuestra vida. De hecho, es de esta forma solo nos estaremos negando la oportunidad de seguir viviendo. Es importante que seamos capaces de perdonarnos ese error y darnos permiso para seguir adelante. No somos nuestros errores. Escuchen esto, nuestros errores no nos definen como personas, somos mucho más que eso. Lo que verdaderamente muestra nuestra valía es la manera en que enfrentamos esos errores. Pero ¿qué pasa si usted fue quien cometió el error y lastimó a alguien y ahora se encuentra en el limbo, pensando que la tiene muy difícil para lograr el perdón de esa persona que se siente decepcionada por su comportamiento y se pregunta una y otra vez, ¿para qué sirve el perdón? Bueno, pues a pesar de que mucho se habla del perdón y de los beneficios que puede traer a nuestra vida al practicarlo, rara vez nos explican con claridad para qué sirve pedir perdón o cómo aprender a hacerlo de buena manera para tener una mejor calidad de vida con base en su práctica. Para empezar, hay que reconocer que en algún momento todos creemos que le hemos fallado a alguien o nos sentimos culpables por cosas que hicimos sin pensarlas demasiado. Incluso podría suceder que nos sintamos enfadados con nosotros mismos. Todos los sentimientos que no expresamos oportunamente pues quedan en nosotros como una cuenta pendiente, la cual podría impedir que nos desenvolvamos adecuadamente en las demás áreas de nuestra vida diaria. Este malestar psicológico podría incluso traer molestias físicas. Es por eso que el saber pedir perdón es tan importante para nuestras vidas, pues nos permite desechar muchos de esos pensamientos y sentimientos negativos que nos hacen daño. Pero es importante saber hacerlo bien. No basta únicamente con expresarlo verbalmente. Debemos buscar la forma de encontrar ese desahogo cuando expresamos la petición de perdón. Cuando lo hayamos conseguido, podremos comenzar a ver los cambios en nuestra vida. Por otra parte, uno de los beneficios de pedir perdón es que mejora la calidad de nuestras relaciones sociales y beneficia también a terceras personas. Se trata de una acción con la que en la mayoría de los casos todos ganan. Para pedir perdón de la mejor manera es importante tener en cuenta que no tenemos el control sobre las acciones de otras personas. Es decir, jamás podremos controlar lo que los otros hacen o sienten. Únicamente tenemos control sobre nosotros mismos, sobre nuestras acciones. Teniendo en cuenta eso, podremos dedicar la mayor cantidad de nuestros recursos
a cultivar nuestra tranquilidad y nuestra paz mental. En la medida en la que dejamos de depositar todas las expectativas en los demás y nos centramos también en nosotros, se nos hace más fácil pedir perdón, aparte de que logramos hacerlo de una forma pues más natural, más calmada, sabiendo respetar las respuestas y las decisiones de los demás. Es bueno entender que tal vez la otra persona no esté con la mejor disposición de otorgarnos su perdón en ese momento. Esta es una situación que hay que entender sin dejar que eso nos moleste, dado que pues, es algo natural. Cada quien tiene sus tiempos y su manera de interiorizar el perdón, así que en cualquier caso, siéntase tranquilo de que pudo expresarle sus sentimientos abiertamente. Además, tuvo la capacidad y la fortaleza emocional para haberle pedido su perdón. Pero ¿cuáles son los principales beneficios de saber pedir perdón? Bueno, pues en primer lugar, nos quitamos un peso de encima. Este peso se refiere a esa carga emocional que tenemos sobre nosotros cuando sentimos la imperiosa necesidad de pedirle perdón a alguien, independientemente de cuál fue el motivo. Una vez que logramos expresar nuestros motivos a esa persona y le pedimos perdón, sentiremos una sensación de alivio que reemplaza la angustia que teníamos anteriormente. En segundo lugar, saber pedir perdón nos hace mejores personas. Y es que el acto de pedir perdón nos ennoblece en el momento en el que somos capaces de aceptar que estábamos equivocados y que alguien merece una disculpa por nuestro comportamiento pasado, pues estamos reforzando nuestra integridad y haciéndonos una mejor versión de nosotros mismos. Eso también puede ser visto por las personas de nuestro entorno, que tendrán en cuenta el hecho de que incluso cuando nos equivocamos con alguien pagamos el precio, lo cual implica que damos importancia a no perjudicar al resto o a ser injustos con los demás. Y eso quiere decir que es relativamente poco probable que lo hagamos. El tercer beneficio es que nos ayuda a reconocer nuestros errores. Para pensar en qué tenemos que pedirle perdón a alguien, antes tuvimos que haber pasado por un proceso previo de autoevaluación, el cual nos llevó a darnos cuenta que habíamos cometido algunos errores. Las personas que son capaces de reconocer sus propios errores tienen la tendencia a llegar más lejos en cuanto al cumplimiento de sus propósitos. Aquel que no acepta sus equivocaciones muy probablemente se tropezará con ellas en repetidas ocasiones. El cuarto beneficio de saber pedir perdón es que mejora nuestra convivencia con los demás. El trato con los demás se vuelve más ameno cuando no existen riñas entre personas, y un requisito indispensable para que así sea es mostrarle a los otros que somos capaces de reconocer cuando nos equivocamos y que no nos avergonzamos de tener que pedir perdón cuando es necesario. El siguiente beneficio de saber pedir perdón es que contribuye a la salud física y mental. Ojo, muchas dolencias físicas están relacionadas con los altos niveles de angustia y estrés que presentan las personas cuando no se sienten bien con lo que han hecho o con lo que hacen. Aquellos sujetos o aquellas personas que no se guardan sus emociones, sino que son totalmente capaces de expresarlas abierta y asertivamente, son menos propensos a haber comprometido su estado emocional y también se protegen contra varias formas de malestar. Llegar a ser perdonado no solo sirve para rebajar tensiones en las relaciones personales, sino también permite rebajar tensiones a nivel individual en las relaciones con uno mismo. Por eso influye en el autoconcepto y la autoestima a través de una tarea que resulta bastante compleja y que implica salir de la zona de confort, demostrarse a uno mismo que podemos hacer las cosas bien. Y por último, y creo que es el más importante, es que previene momentos incómodos en el futuro. En el momento de pedir perdón, estamos cerrando un ciclo, como poniéndole un punto final a una situación. De no hacerlo, estaríamos dando pie a que en el futuro se nos presenten situaciones incómodas con una o más personas relacionadas con el ciclo que no hemos sido capaces de cerrar. Esto ocurre sobre todo en quienes permanecen en el entorno social en el que han conocido a la persona a la que han perjudicado o con la que han sido injustos. Esto ocurre sobre todo en quienes permanecen en el entorno social en el que han conocido a la persona a la que han perjudicado o con la que han sido injustos. Bueno, el tiempo se nos terminó y hemos llegado al final de este episodio. Recordemos que el perdón no es olvidar, no es justificar ni es borrar lo que sucedió. El perdón es liberarnos del peso del rencor, del resentimiento y elegir nuestra paz interna por encima del dolor. Para quien ha sido herido y siente que no puede perdonar, el tiempo y la compasión hacia uno mismo son claves. Perdonar no significa invalidar lo que sentiste, sino al contrario, es abrir un espacio para tu sanación. Para quien ha lastimado y no sabe cómo pedir perdón,
Recuerda que la humildad y el reconocimiento de nuestros errores es el primer paso para la reconciliación. El perdón, ojo, no se exige, se ofrece desde el corazón. Y para aquellos a quienes más les cuesta perdonarse a sí mismos, sepan que el perdón personal es un acto de amor propio. Todos cometemos errores, pero merecemos también darnos la oportunidad de ser compasivos con nosotros mismos y seguir adelante. Bueno, y si en realidad se conectaron con este mensaje, los invito a que vuelvan a escuchar este episodio en nuestro canal de YouTube Muy Personal Fernando Rivero. No olviden suscribirse, dejar un comentario y darle like al video. Nos vemos la próxima semana con otro tema muy personal, donde seguiremos explorando los caminos hacia una vida más plena y consciente. Chao, pescado.